En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de visión artificial, recordando un poco qué es visión artificial. Es la obtención de información, como dice su nombre, de forma visual, y lo que hace es emular evidentemente la visión humana, y entonces ingresa como los sensores a través de las cámaras, se procesan las señales, se hace una inferencia y luego se obtiene el resultado, evidentemente por medios matemáticos y algunos algoritmos especiales que nos permiten llegar a eso. Entonces, esa información que a través de las cámaras se obtiene. De eso depende mucho la visión artificial y depende de las cámaras, de qué tan buena es su resolución y su velocidad en procesamiento. Aparte de eso, se compone de varios filtros. Esos filtros pueden estar dentro de la misma cámara o en un sistema de procesamiento electrónico o bien a través de un software. Eso es lo que se requiere para poder tener eso. Bueno, entonces necesitamos tener esa información y el procesamiento del cerebro humano está entre el 50 y 70% de todas las tareas que realiza es el procesamiento de las informaciones visuales. Además de eso, la capacidad que tiene el ser humano es tan interesante que puede procesar en milésimas de segundo esas informaciones que, según mediciones, pueden ser tan solo de 13 milésimas de segundo para poder tener esa información del medio ambiente. Entonces, en estudios anteriores más o menos sugieren una capacidad de procesamiento de unos 100 milisegundos. Entonces, en cada 100 milisegundos podemos tomar diferentes fotos y ir armando la película dentro del cerebro humano. Entonces, lo que hace el cerebro es básicamente tratar de entender eso y conceptualizar esa información. Entonces, a través de los conceptos y las imágenes que procesa el cerebro, entonces así se va adquiriendo la información de forma visual. Existen 13 leyes de las percepciones de la psicología. Algunas de ellas son estas de ley de semejanza, y ven aquí cómo podemos hacer unas semejanzas con las imágenes. También otra se llama ley de cierre. Entonces, de figuras que no están cerradas podemos igual conceptualizar o entender imágenes abstractas. Bueno, y la otra es el concepto, básicamente el concepto de la forma de cómo se mueven los objetos. Entonces tenemos una rapidez suficiente para saber lo que busca posteriormente. Entonces podemos seguir básicamente ciertos patrones de comportamiento. Para que podamos tener eso, entonces se requieren de las cámaras, y la visión artificial es parte de la disciplina de la inteligencia artificial que emula el sentido de la vista y la interpretación de las imágenes a través de las cámaras digitales. Para ello necesitamos básicamente una fuente emisora de luz para que pueda tener la recepción un objeto o varios objetos que van a estar en estudio a través de las cámaras y lentes. Entonces
Las cámaras tienen unos lentes y ese sistema de procesamiento que viene a partir de la fuente de alimentación, que básicamente son la fuente de luz. Entonces, con la emisión de luz podemos ver los objetos. Esa información ingresa a través de la cámara y la cámara ingresa a través de un sistema de procesamiento, y en el caso de la robótica también incluye sistemas de actuadores. Entonces podemos imaginarnos un robot que va a seguir una pelota. Entonces el robot observa la pelota, se dirige hacia la pelota y hace un movimiento o genera un movimiento. Entonces esos son los actuadores. Para ello se pueden hacer cámaras digitales, sistemas operativos, Windows, equipos de cómputo, computadoras de desktop, mini computadoras como Raspberry Pi y otros, lenguajes como Python, lenguaje C, librerías de OpenCV, que vamos a ver en segundos, la estructura o soporte de estas cámaras y hardware adicionales como sistemas de router y otros sistemas que intervienen dentro de un conjunto de equipos de visión artificial. Son los componentes o elementos de un sistema de visión artificial. Bueno, y aquí tenemos diferentes proyectos específicamente industriales, donde básicamente pueden verificarse si las piezas en el proceso de industrialización son correctas o no, si tienen las medidas correctas, si tienen las formas correctas. Entonces, con las cámaras podemos quitar y medir eso. Entonces se pueden usar en automatización de oficinas, automación industrial, que estamos viendo aquí en los gráficos, en un sistema de automatización de partes eléctricas o partes de automóviles. Entonces, en la fábrica de automóviles tenemos los sistemas de seguridad y los proyectos educativos y científicos que también se pueden dar dentro de esta área, o algunos productos comerciales. Bueno, vamos a centrarnos aquí. Las preguntas se centran exclusivamente sobre OpenCV. OpenCV es Intel Open Source Computer Vision Library. Esto puede salir en las preguntas, entonces atiendan esto. Y sirve para desarrollar herramientas tanto a los investigadores y desarrolladores del campo de la visión artificial. Entonces, son librerías open source para, como dice su nombre, Computer Vision. Son librerías especiales que están preparadas para diferentes lenguajes, para diferentes sistemas operativos. Exactamente, tuvo sus inicios en 1999. Fue utilizado en los vehículos del proyecto DARPA Grand Challenge en el año 2005 y continúa el proyecto con soporte para aprendizaje automático o Machine Learning. OpenCV soporta lenguajes como C++, Python, Java y otros, pero estos son los más normales que se puedan utilizar. Y se puede usar diferentes plataformas de sistemas operativos y diferentes plataformas de hardware, como también CPU y GPU. GPU está relacionado con las memorias o los procesadores que se usan dentro de las tarjetas gráficas. Tiene más de 350 funciones y entre ellas podemos decir que sirven para la detección de diferentes tipos de contornos. Tiene detección de figuras geométricas, el reconocimiento de patrones de colores. También pueden distinguir tonalidades de colores. También tienen algoritmos para hacer movimiento. Entonces, supónganse cuando la cámara detecta que hay un movimiento, por ejemplo, de un vehículo, tiene esa capacidad de hacer el seguimiento, inclusive de elementos que están en movimiento. Tiene una serie de algoritmos bastante
interesantes toda esta parte de movimientos, ¿ok? Entonces tienen también, pueden trabajar con fondo de imágenes, pueden procesar las señales, quitar los fondos de las imágenes o reemplazar, y también poder dibujar sobre ellas y hacer detección de objetos. Entre la detección de objetos tenemos los más utilizados, que son los reconocimientos faciales, y en general un procesamiento y análisis de las imágenes. También pueden detectar objetos y personas, animales. Entonces depende solamente de la capacidad para poder entrenar y de la calidad de la imagen para que eso se pueda llevar a cabo. Es muy bueno con los filtros. Tienen filtros fijos, como por ejemplo Sobel Operator o Laplacianos. Tiene filtros óptimos kernel con coeficiente punto, first flotante, first second derivadas, entonces Laplacianos. Tiene detección de objetos espaciales, corner. Tiene operadores de Canny, que son filtros, y transformadoras de transformación de Hall, que básicamente podemos tener líneas o segmentos o círculos como sistemas de detecciones, y gradientes rule y otras aplicaciones que tienen estas herramientas. Aquí por ejemplo ven una aplicación con estos filtros que se denominan Canny, y ven que es muy bueno para la detección de objetos. Básicamente ven cómo definen los contornos de estas fotos, y lo hace de una manera bastante buena. Entonces una de las aplicaciones que más se usan es el acondicionamiento de información que se tiene de las entradas, y para ello se le aplica filtros. Acá tienen por ejemplo estos filtros. Aquí tienen el image blurring, y ven que aquí la imagen original tiene algunos defectos, está muy pixelada. Acá se ve con todos esos píxeles, y si se le aplica este blurred, que es básicamente un blurring, y ahí entonces se alisa esas imágenes. Es un filtro, se alisa esas imágenes y se obtiene de esta forma. Después se pueden aplicar filtros 2D, y ven cómo está pixelado y se sigue mejorando la imagen. Tienen Gaussian Blur, y aquí también ven pixelados, y aquí se van mejorando las imágenes. Median Blurring, como ven aquí. Este Median Blurring, como ven, la imagen original tiene muchos defectos, y cuando le aplican esta Median Blurring, la imagen se va completando. Entonces hay diferentes tipos de algoritmos que se aplican para mejorar la imagen. Este usa por ejemplo los algoritmos, es un algoritmo que utiliza los píxeles contiguos para completar los que le faltan. Entonces, ¿en qué se usa estas librerías de visión artificial? Se usan generalmente en el caso del OpenCV, que es esto que ven aquí, para mejorar las imágenes de la entrada. Entonces, a partir de unas cámaras, que son estas que están aquí, entonces se toma información, y esa información va a depender de la calidad de la cámara. Entonces, si la cámara tiene buena resolución y si tiene buena fuente de luz, entonces va a poder tomar las imágenes de buena calidad de un objeto, llevarla a una cámara de procesamiento digital, y eso a un sistema electrónico, que evidentemente lo que va a hacer es tomar esa información
y va a aplicar algunos filtros, va a mejorar por si tenga ruido las imágenes, se va a procesar eso y se va a dar una salida a ese sistema de procesamiento. Eso es lo que se hace. Generalmente, o en muchos de los casos, las imágenes que tienen de la entrada no tienen buena calidad, entonces hay que aplicar algunos filtros. Bueno, y cuando se aplican esos filtros, entonces nos vamos de vuelta aquí. Entonces aquí tenemos filtros fijos, filtros óptimos, detección de objetos especiales, operador Canny y transformaciones, o que básicamente nos permiten reconocer líneas, círculos y otros tipos de gradientes que nos permiten hacer filtros. Estos son filtros Canny, y los filtros Canny nos permiten obtener los contornos de los diferentes objetos. Entonces esta es una pelota y lo ven de esta forma. No sé si esto es un cenicero que es, o es un disco, y lo ven de esta forma. Esto es un reloj y van a ver los contornos. Entonces se trabaja mucho con estos filtros, con el tema de contornos. Contornos Canny, corners. Bueno, ok. Entonces se aplican muchos filtros dentro de la imagen. Y se utilizan esos filtros para mejorar exactamente las imágenes, para que podamos procesar correctamente esa información. Y aquí se usan algunos filtros que también se usan en algunas aplicaciones gráficas. Entonces son los mismos filtros. Por ejemplo, este Image Blurring, y lo que hace es blur aquí, y ven que esta es la imagen original, está pixelada, acá se nota bien que está pixelada, y cuando se le aplica el filtro blurring y se mejora la imagen. Entonces este es el resultado de aplicar el blurring. También se le puede aplicar filter 2D, y ven que también están pixeladas las imágenes y se va mejorando. Otro es el Gaussian blurring, que es una variante de este blurring. Y entonces a partir de ahí también se pueden mejorar las imágenes. Y acá en median blurring se utiliza cuando falta o no está totalmente definidas las imágenes. Entonces aquí ven que hay como unas informaciones que faltan, y este hace básicamente un algoritmo que es de proximidad. Entonces todos los píxeles que están próximos se van a duplicar o se van a completar en los lugares donde hace falta. Entonces hace un promedio más o menos, y más o menos se fija cuáles son los píxeles contiguos y se va rellenando en donde haga falta. Entonces así se aplican estos tipos de filtros. Es que a veces las imágenes son como estas, por alguna situación, entonces están dañados, o el objeto en sí necesita mejorar su información de entrada. Entonces se le puede aplicar, por ejemplo, un median blurring para obtener esto. Sobre los contornos son muy útiles. Entonces esta es la imagen original, y cuando se le hace esta transformación de Hough, entonces ven como básicamente puede seguir estas líneas rectas generalmente, aunque se le puede aplicar transformaciones de Hough también a otros elementos, como vamos a ver enseguida. Entonces estos están relacionados con los contornos, si se fijan aquí. Si se fijan el filtro Canny, ya nos permite más o menos obtener
esa información de los contornos, y se mejora un poco con estas transformaciones de Hall, donde básicamente ven casi el mismo filtro Cani, pero puede detectar líneas rectas, líneas y segmentos rectos, ¿ok? Las transformaciones de Hall. También puede seguir contornos, entonces esta es una letra S y puede seguir estos contornos, entonces tiene información para seguir los contornos. Entonces, para reconocer contornos son muy buenos. Entonces, con la función contour retraining, entonces puedo obtener los contornos de la imagen. Entonces, me dan esa posibilidad. Y esta es la representación de la jerarquía de los contornos. En una imagen pueden haber varios contornos, entonces ven aquí que existe varios contornos. Vamos a llamarle W1, W2 y W3, y acá más que ven en la gráfica, entonces W1 tiene a B2 y a B3. B2 y B3, y este es W1, ok, y W3 tiene a W4, a B4, W5 y W6, esto que ven aquí. Entonces, estos contornos también pueden tener de forma anidada a otros contornos, como lo ven aquí. Y eso se encarga el algoritmo de entregarnos en un vector, en una matriz, en un vector, nos entrega los contornos. Y tenemos que recorrer ese vector para ir viendo la jerarquía. Entonces nos va a mostrar de esta forma, para poder entender cómo se forman esos contornos. Una aplicación que se usa mucho de estos contornos es averiguar cuál es el contorno más grande. Entonces se busca el máximo de esos contornos y nos va a devolver. Entonces sabemos cuál es el padre de esos contornos, ya que básicamente los otros están contenidos dentro de eso. Entonces imagínense aquí, a ver, en W3 es padre de B4 y B4 es padre de W5 y W6. Entonces W3, este gráfico que ven aquí, tiene inmerso otros bordes también. Entonces vemos los contornos que están teniendo. Entonces nos permite inclusive en un vector recorrer y saber cuáles son los contornos que tiene la imagen. Aquí tenemos una aplicación de los contornos. Podemos detectar letras, por ejemplo, o símbolos. Entonces aquí esta es la imagen original y aquí podemos obtener esos contornos aplicando la información que nos puede quitar los contornos. Entonces los contornos es otro tipo de filtros que podemos tener. Bueno, a partir de esos contornos existen algoritmos que están inmersos dentro de esta herramienta o que se pueden hacer, y podemos inclusive saber las propiedades de algunos contornos, como por ejemplo el perímetro, su área, si es convexo o complejo, eso que sea en matemática, si es rectangular, circular, o cuántas áreas tiene. También si son líneas 2D, líneas 3D, círculos, elipses, etcétera. Entonces, si tiene alguna información, todo eso se puede obtener a partir de los gráficos.
También podemos clasificar formas. Tiene algunos sistemas de reconocimiento, por ejemplo, si es un círculo, un rectángulo, un cuadrado, puede reconocerlo. Primero se va a buscar un contorno y luego ya sabe qué información necesita para generar eso. Entonces puede más o menos saber por su área o por su perímetro qué forma tiene, cuántos lados tiene. ¿Okay? Acá tenemos 3 lados, 4 lados y la cantidad de lados que tiene este círculo. ¿Okay? Está relacionado siempre al valor de pi. A partir de estos contornos, la imagen se puede clasificar de formas geométricas como líneas, círculos, etc. En algunos casos, para las figuras que son en 3 dimensiones, se requiere algún algoritmo especial que sirve para calibrar la cámara. Ahí más o menos se ve como en esta imagen, una imagen en 3D y su calibración. Entonces, ahora también puede calibrar y colocar para que se puedan utilizar las cámaras en sus proyectos. Primero se calibra la cámara en 3 dimensiones y luego se pueden ver o señalar los elementos en 3 dimensiones. Hay un proyecto que llegamos a hacer que es por visión artificial, que básicamente un sistema de reconocimiento de monedas, verificando sus contornos. Esos contornos se guardan en un vector y ahí se pueden recorrer todas las monedas. Lo único que necesitamos tener es la información de estas monedas que están acá, 50, 100, 500 y 1000, pero tenemos que saber su diámetro, ¿ok? Porque básicamente esta herramienta de Whole Cycle, que es básicamente la información de recorrer los contornos, nos devuelven datos importantes que podemos utilizar, como por ejemplo, reconoce esta moneda y esta moneda tiene un centro. Entonces a los comercios o a los sistemas que necesiten este sistema de contaje de moneda, siempre se provee las dimensiones de diámetro y peso. Entonces aproximadamente una moneda de 500 tiene 23 milímetros y una moneda de 1000 tiene 25 milímetros. Entonces con esta información se puede reconocer básicamente el radio, porque eso es lo que devuelve. El algoritmo de Whole Cycle devuelve un radio y el punto central. Entonces a partir de ahí se puede calcular su diámetro. Y como estas monedas tienen el diámetro igualado, entonces, o empadronado, se puede saber más o menos cuánto es el perímetro de cada una de las monedas de uso cotidiano. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros enfocamos con las cámaras, estaba a una cierta distancia de la cámara el objeto, y si subimos o bajamos, entonces si quitamos de más cerca, si nos acercamos a esta moneda, entonces evidentemente el radio va a ser mayor o el diámetro va a ser mayor, y si nos alejamos va a tender a que la visión sea más pequeña. Entonces ahí tenemos un poco un problema con respecto al acercamiento o al alejamiento de las cámaras con respecto a lo que se va a aplicar en este caso, reconocer las monedas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Básicamente colocamos una estructura estática a cierta distancia y desde ahí se le colocó básicamente una cámara que está estática, y ahí se pueden quitar las fotos o videos de las monedas, y a partir de esa información entonces a reconocer las monedas. El sistema toma, esta librería toma esa información de las monedas
y lo cargan en un vector donde básicamente hay que recorrer ese vector después de quitar la foto, y con ese recorrido entonces ir viendo el tema de la información que nos provee. Este básicamente es el proyecto de contar monedas y tiene los siguientes pasos. Mostramos un video para guardar la imagen, entonces puede ser un video o una foto. Abrimos la imagen para ver qué es lo que se escaneó, vamos a decirles así. Abrimos la imagen, pasamos a escalas de grises. Si está en color, pasamos a imagen blanco y negro para que se pueda procesar de forma más rápida, porque los colores evidentemente tienen más información que las imágenes en escala de grises. Después se le aplica filtros y se quitan los ruidos, y al final se le aplica el algoritmo de Hurst Cycles y va a reconocer cuántos círculos están en la imagen, y a partir de ahí coloca en su centro para cada una de las imágenes y su radio. Pero esa información no es única, sino que es básicamente un vector que ya tienen información precargada para poder utilizar. Y bueno, entonces a cada círculo, entonces, como ya sabemos su radio y sabemos su punto, entonces dibujamos los círculos en cada una de las áreas que vamos a encontrar. Y a ojímetro, básicamente, como nuestra estructura estaba ya marcada a cierta distancia cada moneda, entonces colocamos los valores de la distancia aproximadamente a lo que ya está ahí en el sistema de detección. Entonces imagínense que en la foto me salga una distancia de 10 centímetros, pues suponiendo así, pero en la vida real las monedas no son tan voluminosas, entonces tienen menos radio, por ejemplo. Entonces hay que ir acomodando eso de forma manual, y eso es lo que hicimos para obtener el resultado. De forma manual fuimos viendo cuáles son el radio que nos entregaba y la distancia, y se aplica una función que se llama de Computer Vision, que es básicamente Hurst Cycles, y se le pasa la imagen de entrada, el método que va a utilizar para hacer el reconocimiento, esta variable que se llama dp, que se llama deep, que básicamente uno que requiere el sistema, y esta otra que algunos son opcionales. Acá tienen la explicación de las imágenes, método dp, min-dist, que es para distribución, los parámetros que se le envían, bueno, acá tienen la imagen del sistema de reconocimiento de monedas. Aquí se le aplicó algunos filtros. Esta es la imagen original, ¿ok? Y acá en esta base estaban algunos círculos que eran nada más que para indicar el área de donde estaba la cámara, simplemente para eso. Y desde una altura, entonces se quitaba las fotos sobre una plataforma para que siempre dé el mismo resultado, porque si no, a mayor o menor distancia, entonces nos va a entregar información de un radio que no es el que necesitamos. Entonces se le aplica algún filtro y ya no está bien ahí, o sea, ya se genera esta imagen en blanco y negro que nos sirve para poder ver dónde se colocan las monedas. La idea es que esto tenga una separación de monedas para que pueda reconocer. Vamos a ver aquí. A ver. Este es el menú donde básicamente se escanean las monedas. Después de quitar las fotos, se cuenta cuántas monedas hay. Luego se detecta rostros también,
Eso estaba dentro del pequeño programita que detecta cámaras y la imagen. Bueno, y acá tienen el tema de reconocimiento de monedas. Esto es lo que le quería mostrar. La plataforma tenía de colores invertidos exactamente para mostrarnos esto. Cuando nosotros pegamos las monedas, como las monedas brillan, entonces emiten una luz y hace que su detección sea bastante compleja. Entonces muchas veces va a requerir el uso de filtros para ir mejorando la imagen. Entonces esta es la plataforma, acá está una luz y acá está la base sobre el cual se colocan las monedas. Y acá hay una cámara. ¿Se acuerdan que había una luz que se colocaba ahí? Y luego una cámara. Y eso es lo que tiene. Y una computadora que es básicamente el que procesa la imagen a través de OpenCV o OpenCV, ¿ok? Acá tienen la parte de reconocer las monedas. Entonces ahí ven las monedas. Acá se nota bien las monedas, ¿ok? Y esto es lo que pasa porque se aplica filtros o porque tenemos que separar las monedas, porque si no tienen este efecto que ven aquí. Las monedas brillan y hace que esto no se distinga bien. Bueno, y acá ven, reconoce el círculo. Esto está en un vector que devuelve un vector. Te coloca aquí en el centro y esa información siempre te da el radio y el centro del círculo. Con eso podemos dibujar el círculo, ya que tenemos el radio. Colocamos su punto medio y también podemos colocar aparte, como ya está la estructura en sí, a una cierta distancia, más o menos a ojímetro, sabemos cuánto mide la moneda en diámetro o en radio, y con eso sabemos y podemos calcular esto. Entonces encontraste una moneda de 100 guaraníes, otra de 2 de 500, una de 1000 y una de 50, y podemos sumar esto. Entonces tenemos esta cantidad. Esas son cosas que se pueden hacer con este sistema de visión artificial. Un montón de cosas más. Después también puede seguir contornos, ¿okay? En este caso reconoce el rostro de una persona. Ya tiene precargado algunos modelos de aprendizaje automático. En este caso algunos modelos incluyen el reconocimiento de rostro, de perfil y de otros puntos de vista. También nos permiten obtener esas fotos. Luego podemos reconocer o dar énfasis a ciertas figuras geométricas, como ven aquí, o ciertos colores, ciertos contornos o colores, como por ejemplo el azul. Son cosas que nos permiten hacer. También mediante la jerarquía de objetos que tiene, que básicamente es una estructura tipo árbol. Entonces esos contornos que ven aquí, entonces nos permite inclusive entrar con ciertos filtros que está acá y poder reconocer las estructuras como ven aquí. Entonces también se puede usar para eso. También se pueden hacer juegos interactivos con las cámaras. Entonces esta es una notebook que se aplica acá a su cámara, y pasando la mano
se puede mover este elemento que es como un juego dentro de la pantalla. Entonces también se puede usar la visión artificial como para entrada de información. Y también acá en este caso es casi parecido a la plataforma que vieron anteriormente, pero en este caso lo que tiene es la posibilidad de poder detectar los billetes. Entonces si encuentra alguna anomalía en los billetes te puede avisar. Pero aquí como depende mucho de la calidad de las cámaras. Sistemas comerciales de reconocimiento tienen una variación un poco mejorada de este sistema que vamos a ver aquí, porque básicamente tienen todo escaneado, la serie de los billetes nuevos y viejos, entonces es más fácil su reconocimiento. Acá en la estructura ven, están dibujadas unos billetes de usos comunes aquí en nuestro país. Se puede usar también una Raspberry Pi para hacer ese tipo de proyectos. Entonces este está funcionando por una computadora o por una Raspberry Pi, solo que la computadora es mucho más eficiente que la de la Raspberry Pi. Aquí está la Raspberry Pi y también puede estar conectada a una computadora. Aquí están las impresiones de los billetes que evidentemente son un poco más pequeñas que los originales, pero pueden servir ya para estos ejemplos. Entonces ciertas imágenes y ahí se pueden saber cuáles son las características de algunos de los billetes. Entonces, como se reconocían las monedas, también se pueden usar para reconocer billetes. En este caso solamente se aplicó el reconocimiento de imágenes para una de las caras de los billetes y tampoco no detecta ciertas características, como por ejemplo si está expuesto o no a la luz ultravioleta, para ver algunos detalles más de estos billetes. Solamente están aplicados algunas imágenes para ir detectando las imágenes. Y aquí tienen básicamente la estructura para reconocer las imágenes de los billetes. Entonces esta es la estructura. Acá tienen una Raspberry Pi, pero si quieren utilizarlo una computadora también se puede. Y esta es la aplicación que básicamente toma algunos parámetros de esas imágenes y con eso yo ya puedo saber a qué valor de billete se encuentra. Entonces aquí tienen ese proyecto donde también se puede aplicar esto. Entonces también se puede utilizar para reconocer ciertos patrones. Este es el proyecto en una computadora y este es el proyecto en una Raspberry Pi, más o menos como se veía. Para el tema de reconocimiento de rostros, entonces se usa un tipo de algoritmo que se llama HARC, clasificadores de tipo HARC o HARC Cascade, es un nombre en inglés, y son estructuras de reconocimiento que se usan para reconocer objetos en visión artificial. Aquí se utiliza evidentemente dos elementos, como ven aquí, imágenes positivas y imágenes negativas para el reconocimiento de esas imágenes. Y podemos detectar, por ejemplo, algunas características que tengan que ver con el rostro, otros tipos de clasificaciones. Generalmente lo que más se usa es detección de rostros humanos. Y bueno, el creador de este tipo de algoritmo, uno de los modelos, es mediante el algoritmo de Viola-Jones, que les voy a empezar a contar básicamente cómo funciona este algoritmo. Y se utiliza mucho para la detección de objetos
Antes había concursos donde se presentaban diferentes tipos de algoritmos, o también estudios donde se presentaban diferentes tipos de algoritmos para el reconocimiento de imágenes. Algunos utilizaban redes neuronales y otras no. Y básicamente algunos, como el algoritmo de Viola-Jones, que no es una red neuronal, tiene un reconocimiento bastante fiable y óptimo. Entonces, por eso vamos a ver más o menos las partes que tienes. La detección de objetos mediante clasificadores en cascada o hard cascade basado en las funciones de Hard, que es un método eficaz de detección de objetos propuesto por los señores, por un lado señor Viola y de otro lado señor Jones, en su documento Rapid Object Detection Using Boosted Cascade of Simple Features. Entonces, en el 2001 ya se presentó este algoritmo y tuvo una aceptación, ya que es un algoritmo bastante eficiente para el reconocimiento de imágenes y objetos. Entonces, ahí tienen su aplicación, ¿ok? Bueno, y para eso sirve este tipo de algoritmos que nos ayudan para diferentes cosas dentro de los sistemas de reconocimiento. Y como pueden ver aquí, entonces este proyecto fue presentado por los señores Viola-Jones en el 2001. Ok, entonces sirve para detección de imágenes. Aquí utilizan unas imágenes positivas y negativas, y aquí van a ver el clasificador Harris. Aquí trataremos de la detección de rostros. Inicialmente es un algoritmo que necesita muchas imágenes positivas, que son las imágenes, las caras, y las negativas, que son las imágenes sin cara. Entonces son fondos de imágenes. Entonces necesitamos extraer rasgos de la imagen. Para ello se utilizan características de tipo hard mostradas en la imagen interior. Son como muestras unos núcleos convolucionales y cada característica con un valor individual del objeto, restando la suma de los píxeles bajo el rectángulo blanco de la suma de los píxeles bajo el rectángulo negro. Entonces, ustedes colocan una cámara o quitan una foto de una persona y la foto está compuesta de miles, vamos a suponer, miles de píxeles, ¿ok? Pero ¿cuál va a ser el problema de recorrer y analizar cada píxel? Va a ser muy lento todo el proceso, píxel por píxel, ¿ok? Y lo que propone Viola-Jones es básicamente tener un rectángulo mucho más grande y recorriendo estos rectángulos en la imagen. Cuando estos rectángulos más se parezcan a las características que estamos buscando, entonces se va a detener ahí el algoritmo y va a hacer más pasadas hasta que por probabilidad nos va a decir esta parte es más probable que contenga la imagen que está buscando. Entonces, por probabilidades de recorrido, él va a obtener esa información. Les voy a mostrar el video. Ustedes pueden bajar el PowerPoint de esta clase y van a tener el mismo video que ahora mismo les voy a compartir. Quiero mostrarles el proceso de la detección de estas imágenes mediante este algoritmo.
Bueno, ahí les voy a mostrar este video pequeño eh, de cómo es el recorrido en cascada. Le llaman cascada porque termina una vez y luego vuelve a empezar. Y van a darse cuenta que se detiene donde hay más probabilidades de que encuentre un rostro, ¿ok? La imagen que tiene característicos es una joven que se llama Lena, o que se llamaba Lena, y es su imagen el que van a ver en el recorrido, ¿ok? Ahí voy a empezar el algoritmo de recorrer. Ahí está recorriendo, va de izquierda hacia derecha, y con estos clasificadores que están acá buscan los patrones. Como dijimos, tenés estas características que va buscando, es más rápido que ir analizando en cada ventana. Entonces, en una pequeña ventana va analizando las características de estas imágenes. Ahora, cuando tiene características que más se parecen a la imagen de una persona, a la cara de una persona, el algoritmo se queda ahí y básicamente hace más recorrido. Entonces, cuando es menos probable, pasa más rápido, y en los lugares que son más probables va insistiendo y va probando si recorre ahí. Entonces, se dan cuenta, esta área que están viendo acá tiene mayor probabilidad de parecerse al rostro de una persona. Entonces, ahí es donde más tarda y analiza más la imagen, ¿verdad? Entonces, hace correctamente el algoritmo esa función. Por eso este algoritmo es muy bueno, porque se concentra específicamente en las características que pueden ser probablemente el rostro de una persona, ¿ok? Entonces, después va a ver cuál tiene mayor probabilidad, y el que tiene mayor probabilidad, esa va a ser la zona del rostro donde se va a seleccionar como el rostro de la persona, y ahí entonces hace el reconocimiento del rostro, ¿ok? Este es el algoritmo de Viola-Jones. En el caso del OpenCV, ustedes ya lo tienen ahí para utilizar. No hace falta que creen su propio algoritmo o que se parezca al de Viola-Jones o aplicando al de Viola-Jones. Es directamente utilizar la función de detecciones y ahí ya van a tener este resultado. Solamente que les estoy mostrando cómo es el proceso de reconocimiento de rostro, para que se pueda entender cómo funciona este tipo de algoritmos. Entonces, ven que recorre por ventanas dentro de una imagen mayor. Es como que tenga una matriz mayor y ustedes recorren con una matriz más pequeña. Pero para que el algoritmo sea más rápido, entonces tienen las imágenes positivas y negativas que se analizan ahí por los bloques de características, que son estos que ven aquí, en estos bloques de color blanco y negro, y son estas las características que se analizan para detectar si es o no un rostro de una persona. Puede ser el rostro de una persona, un objeto, lo que sea. Solo va a depender de la información que se le pasa al modelo en sí.
El algoritmo termina cuando encuentra la región o área que se parece al rostro. Bueno, y ahí paró porque esa es el área entonces que, eh, que más se parece al rostro humano, ¿ok? Así funciona este algoritmo, buscando las áreas. Entonces, en vez de analizar píxel por píxel, entonces se analizan estos rectángulos que, como vieron en el video, van cambiando de forma para poder reconocer los objetos. Bueno, dentro del fundamento tienen estas características resaltantes, ¿verdad? Entonces, son analizadas las imágenes y se aplica un algoritmo que es el Bootstrap, más o menos, Adabast. Este es el algoritmo que se le aplica también, donde básicamente analiza las características del rostro y se desprende aquí los que tienen mayor probabilidad y menor probabilidad. Entonces se aplican a esas características, como dice acá, les leo. Pero entre todas estas características calculamos la mayoría de ellas son irrelevantes, entonces evidentemente esas ya no vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, considere la imagen de Adabast. La fila superior muestra dos buenas características. El primer rasgo selecciona y se parece en centrarse en las propiedades de la región de los ojos y es a menudo más oscura que la región de la nariz y las mejillas. La segunda característica seleccionada se basa en las propiedades que los ojos son más oscuros en el puente de la nariz, pero las mismas ventanas que se aplican a las mejillas o cualquier otro lugar es relevante. Entonces, ¿cómo seleccionamos las mejores características de las más de esta cantidad de características? Entonces, ahí se utiliza un poco el tema de probabilidad, y las que tienen mayor probabilidad de que puedan ser esas características que estamos buscando son las que se seleccionan. Se ocurre una selección de características dependiendo de la tasa mínima de error y la mejor clasificación de las imágenes positivas y negativas que se le van alimentando. Se recorre submarcos, como pueden ver o como pudieron ver, en cascada. Por eso el algoritmo se denomina Hard Cascade o algoritmo en cascada hard, que asignan pesos acá como se van ajustando en cada iteración hasta encontrar el valor óptimo. Entonces se parece a unas redes neuronales, pero no son necesariamente redes neuronales. ¿Okay? El clasificador final es una suma ponderada de estos clasificadores débiles. Se llama débil porque solo pueden clasificar la imagen, pero junto con otras formas de fuente de clasificador. El papel dice que incluso unas 200 características proporcionan una detección del 95% de precisión. Su configuración final tendría alrededor de 6.000 características. Imagine una reducción de esta cantidad a solamente 6.000 características. Esto es una gran ganancia. Entonces, como analizamos por bloques y nos concentramos en los que son más probables, entonces el algoritmo es bastante eficiente. Entonces, aquí tiene una imagen donde se aplica exactamente esa parte.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es a partir de un archivo XML. Este es el frontal face, este archivo XML, y todos los archivos XML se guardan en esta dirección. Entonces OpenCV, donde se instala su OpenCV en su sistema operativo, /data, /hardcascade, y acá hay una serie de XML ya preconfigurados, de los cuales se pueden utilizar. Entre ellos hay unos cuantos que nos permiten reconocer el rostro de las personas. Este es el frontal face, y después hay otros dependiendo de qué forma se puede recorrer. Aparte de eso, se puede marcar el área del rostro de la persona. Entonces, de este joven y esta señorita se puede marcar el contorno de la cara. Pero también, como pueden ver, este niño, además de su área del rostro, también se pueden analizar los ojos. Entonces es mucho más específico aquí. Y lo ven aquí de color verde. Y acá tienen el código. También les paso el Google Colab que tienen ahí. Y básicamente lo que hace este código, que es lo mismo que tienen aquí, voy a ver si me voy al cuaderno de Google Colab. Ok, voy a ir explicándole este cuaderno, ok. Este está preparado para que funcione en OpenCV. Entonces, OpenCV es una plataforma y básicamente funcionan los comandos Linux dentro de ella, ok. Entonces, lo que hago aquí es aplicar comandos Linux para poder bajar algunas fotos y poder utilizar apt -medio get -install lib 6m, y todo lo que continúa es para que podamos tener el paquete OpenCV dentro de nuestra aplicación con este cuaderno de Google Colaboratory, ¿okay? Entonces bajamos eso, instalamos las librerías de OpenCV para Python. Luego bajamos de internet con la función de wget -q y pasamos bueno. Entonces aquí baja la librería de GitHub, baja estos archivos, descomprime esos archivos, luego de comprimir baja el frontal face, que es un XML, y el hardcascade eyes, un XML. Entonces baja dos archivos donde están las definiciones del rostro, que es el modelo del rostro que está ¿cómo sería? Del modelo ya preentrenado, porque para poder utilizar este algoritmo tiene que estar entrenado, y hay veces que nosotros como programadores o como diseñadores de sistemas vamos a tener que entrenar ese modelo para que pueda reconocer, supónganse, muebles, por ejemplo, muebles de una oficina, ¿ok? Entonces necesitan crear un archivo XML de ustedes, pero esta herramienta ya nos provee algunos XML que podemos usar. Entre ellos lo que podemos usar es el frontal face, hardcascade -medio frontal face, y bueno, y con este frontal face entonces vamos a poder reconocer las caras. Y necesitamos otro archivo que es el hardcascade eyes.xml,
que nos va a permitir reconocer los ojos. Entonces vamos a usar este y este. Estos dos archivos vamos a usar entonces. Luego vamos a importar en el CV2, es para que podamos utilizar las librerías de Computer Vision, las librerías de OpenCV que se denominan CV2. Para el caso del Google Colab necesita un parche. Esto lo vi en internet porque no me funcionaba, entonces le tengo que instalar este que está acá. Bueno, y eso entonces vamos a utilizar. Entonces de Google importa esta librería OpenCV y aquí empieza nuestro programa. Entonces importamos la librería de NumPy, que es para poder utilizar vectores y poder trabajar de forma más rápida, ¿ok? Y bueno, entonces importa la librería de manejo de array o vectores, porque en realidad una imagen es un conjunto grande de puntos, y esos puntos están dentro de vectores o matrices. Entonces por eso necesita OpenCV y esta librería de NumPy. Luego aquí se asignan esos archivos que se bajaron, esos XML, a variables que se llaman Face Cascade y el otro es Eyes Cascade. Entonces aplica esa función de reconocimiento a partir de estas definiciones de estos archivos XML, que son sus patrones que van a usar para reconocer las caras de las personas. Y bueno, y luego de asignar eso, entonces aquí lo que hago es bajar la foto que voy a analizar. Entonces con curl bajo esas fotos. Son funciones del sistema operativo en sí, de Linux, para poder bajar esos. Se baja esto y luego de que se baje eso, entonces asigno al CV2, que es la librería de OpenCV, para que lea la imagen del disco, porque está guardado en el disco, y le aplique y pase a escala de grises esa imagen, porque al final es más difícil trabajar con una imagen color, es más fácil trabajar con imágenes blanco y negro y bajo su calidad. Le dejo solamente, como ven acá, de color a tipo escala de grises. Entonces de color pasa a escala de grises. Y aquí hago lo mismo para el rostro. Entonces aquí básicamente en una matriz me devuelve la información dónde está asignado ese rostro, ese objeto. Entonces está asignado a unas variables y acá es donde se extrae esa información. Entonces Faces tiene esa división de poder detectar, como ven aquí, la escala y esos objetos, ¿okay? Y eso se guarda dentro de Faces. Después lo que se hace es se recorre esa estructura, y si encuentra el rostro de una persona, entonces nos devuelve en un vector, y entro acá dentro de este ciclo y voy a dibujar un rectángulo acá. Entonces dibujo el rectángulo y pongo la palabra encontrado, a qué número se refiere, y coloco esa información. Y después también puedo aplicar el mismo algoritmo para los ojos, y ahí voy a obtener entonces el resultado. Y aquí se muestra esa información, ¿okay? Puedes ocultar este código para que vean el resultado. Y bueno, y luego de que recorra todo eso,
va a mostrar eso. Aquí se está ejecutando eso, por eso está un poco lento. Bueno, y ahí está generando todavía, está tardando un poco en generar eso. Y ese es todo el proceso entonces de reconocimiento de HART. El resultado final es entonces el reconocimiento de lo que van a ver aquí. A ver. Y ahí más lento para que se pueda ver. Ahí está el resultado. Le puse unas leyendas que se dice visión artificial guión inteligencia artificial guión visión artificial. Luego el algoritmo encuentra esto y dibuja un rectángulo y le pone encontrado 0, encontrado 1 y encontrado 2. ¿Ok? Como es tendencia C del lenguaje C, entonces los arrays también empiezan con el número 0, 0, 1, 2. ¿Ok? Y luego sale fuera del ciclo, porque en realidad recorren desde el primero hasta el final y ve si tiene estos valores probables para reconocer que es un humano. Entonces inclusive la del niño reconoce, y también a la del niño se le colocó las características para que enmarque sus ojos. ¿Ok? Son todas las características que se le pueden aplicar. No es que este dibujo ya tiene sus marcas, no, esto se toma la imagen original y luego el sistema le coloca estas leyendas que se ve aquí. OpenCV no es la única librería, hay varias. Hay uno que es muy bueno, que es YOLO, y hay otros que tienen reconocimiento por visión artificial. Entonces ahora mismo hay diferentes sistemas de reconocimiento de imágenes y tratamiento de esas imágenes. Pero una de las más utilizadas y donde van a conseguir gran cantidad de información y ejemplos es exactamente con OpenCV o OpenCV. Nosotros tienen que batallar un poco para poder entender. El YOLO, por ejemplo, es muy bueno para imágenes interactivas, videos que requieren muchos fotogramas, pero si tu aplicación no fuera necesaria, los puedes hacer entonces con esta OpenCV, que es bastante útil. Bueno, eso es lo que le quería mostrar hoy, es las características de OpenCV, y tienen las preguntas que tienen que responder
en base solamente a OpenCV. Entonces, solo esos van a leer para poder responder las preguntas. Bueno, muchas gracias entonces y nos encontramos la próxima semana.